Está grabando. Está grabando. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todas. Bienvenidísimo Adrián, Abraham, la segunda vez. Eh, bueno, estamos en la cuarta jornada de nuestro ciclo de colegas argentinos. En este caso, Abraham desarrolló toda su carrera en la enseñanza de la matemática, bueno, en muchos lugares, pero con base en Israel. Y la idea era justamente invitarlos a dialogar con nosotros, haciendo foco en algunas de las cuestiones que ellos están trabajando, sobre todo con la idea de poner en diálogo sus problemas, sus preocupaciones con las que nosotros tenemos acá. En el caso de hoy contamos con la bienvenidísima presencia de Abraham Arkabi y va a trabajar sobre, digamos, la idea de comunidad de aprendizaje profesional de docentes de matemática. Digamos, va a historizar primero la evolución de las instancias de perfeccionamiento docente en los últimos tiempos, sus fundamentos, sus modelos, y luego se va a centrar en describir que se llama comunidad profesional, que ellos están implementando, y que yo entiendo que dialoga mucho con lo que nosotros desarrollamos acá desde la perspectiva colaborativa. Vos después en el diálogo por ahí podemos ver qué puntos de encuentro hay, que yo creo que hay bastantes, y cuáles no. Bueno, Abraham Arkabi es profesor emérito del Departamento de Enseñanza de las Ciencias del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, es licenciado en Matemática en la Universidad KS de Buenos Aires, máster y doctorado de Educación Matemática en el Instituto Weizmann, postdoctorado en la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Trabaja en investigación y desarrollo en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y desarrollo curricular para alumnos y para cursos docentes. Además de eso, que es la presentación formal, es una persona muy cálida, con mucha producción y muy dispuesto a compartirla y a dialogar con todo el mundo, y le agradecemos muchísimo que haya querido compartir esta tarde con nosotros. Como venimos haciendo en este ciclo, la idea es que Adrián exponga durante un tiempo y después abramos al diálogo. Ese diálogo pueden ser preguntas, pueden ser comentarios, pueden ser comparaciones, lo que a ustedes les vaya suscitando la presentación de Abraham, no lo puedo creer. La otra cosa es que para quienes no se terminan de animar a intervenir oralmente, las y los invitamos a participar a través del chat, ¿no? Que también lo vamos a estar leyendo y acercándole a Abraham las inquietudes de ustedes. Bueno, adelante, Abraham. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Es un gusto enorme para mí, un honor estar con ustedes. Me trae a la memoria La Plata, septiembre del 2019, uno de los últimos viajes al exterior, prepandemia, y muchos recuerdos muy lindos de interacciones profesionales. Pero a diferencia de entonces, creo que en esta charla no va a haber matemáticas, lamentablemente, va a haber más
referencia a la profesionalización docente. Les quería contar que acá febrero es como el agosto de ustedes, es decir, se vislumbra el fin del invierno, la primavera está empujando para venir, y quería comenzar con algo que no tiene nada que ver, pero que es un poco para levantar el ánimo en esta época que cada día trae una calamidad nueva. Y es un paseo que hice ayer en un día de sol, fin de invierno, principio de primavera, por un campo que hay acá cerca a 20 kilómetros, donde florecen violetas de los Alpes silvestres y almendros en flor. Y quería convidarlos a que compartan conmigo esta primavera incipiente, para empezar. Ok. ¿Este documento lo conoce alguno? Contrato de maestras. La señorita acuerda no casarse, estar en su casa entre las 8 y las 6, no abandonar la ciudad, no viajar en ningún coche, mantener limpio el aula, barrer el suelo del aula, fregar el suelo del aula, encender el fuego a las 7, limpiar la pizarra. Este es un documento, yo no sé si es un documento verdadero o es una caricatura o lo que fuere, pero es interesante desde el punto de vista que es uno de los intentos de definir o describir o perfilar la profesión de maestros. ¿Cómo era hasta ese entonces? Bueno, hasta ese entonces teníamos dos tipos de personas que se ocupaban de transmitir conocimientos. Unos eran los expertos, Pitágoras enseñando matemáticas a sus discípulos, o artesanos enseñando el oficio. Lo que tenían en común estas dos maneras de enseñar era que era una especie de uno a uno o uno a pocos, y la idea era convertir a la persona que estaba aprendiendo en un profesional, y el que enseñaba era la persona que ejercía esa profesión, o ese saber académico. Así que tenemos conocimiento y pericia, pero resulta que nos decía el otro día Gustavo que hablaba de escuelas del siglo XV-XVI, pero tengo entendido que las escuelas como las conocemos hoy empezaron a hacer a institucionalizarse más o menos en el siglo XIX, con la revolución industrial en todo el mundo, donde ya el maestro ya no era un profesional que ejercía una profesión, sino que era como se empezaba a perfilar la profesión de enseñar, digamos, de enseñar a un grupo de alumnos de una misma edad, agrupados en un aula, con todo el entorno que nosotros conocemos y que es relativamente nuevo, y que empezó con la masificación, o diríamos la democratización de la enseñanza, donde todo el mundo accede a la educación pública o algunos privada. Quiero presentarles tres definiciones diferentes de lo que es la profesionalización, que empezó el proceso, digamos, en esa época, y el documento es uno de los primeros ejemplos. Primero es convertir en profesión una actividad ejercida por mera afición. Otra definición es proceso mediante el cual una ocupación gradualmente cumple con los criterios atribuidos a una profesión. Tercero, mejora de la capacidad de los miembros de una profesión para aumentar la calidad del servicio que se proporciona. Diría groseramente o simplificadamente que se trata de tres cuestiones. Una es la sistematización, la otra es tener un canon, es decir, una ocupación define, una profesión tiene un canon definido y tiene estándares de funcionamiento, ¿no es cierto? Y creo que la palabra clave de todas estas tres definiciones es la palabra proceso. La profesionalización es un proceso
Analía Berger se refirió a la profesionalización antes, es decir, formación inicial, y yo más voy a hablar sobre la profesionalización durante el desempeño de una profesión. Es decir, lo que en algunos lugares se llama perfeccionamiento en servicio o educación en servicio, no sé cómo lo llaman ustedes, Formación continua se suele llamar acá. Formación continua, exactamente. Y la palabra continua está muy bien aplicada porque digamos que el supuesto es que es para toda la vida, es decir, que uno lo hace durante todo el desempeño de su profesión hasta que uno se jubile. Ahora, ¿cuándo comienza la historia que les quiero contar? Y más que nada, cuando la historia la quiero señalizar como la entrada del ámbito académico en la profesionalización, es decir, cuando la profesionalización se convierte en un trabajo que apoyado, a veces iniciado, a veces instigado por el medio académico. Y coincido con algunos que dicen que la educación matemática o la educación en ciencias en general tiene fecha de nacimiento, digamos, una fecha exacta, y la fecha de nacimiento, a ver si ustedes reconocen este objeto. Este objeto es una esfera de metal de 83 kilos, 58 centímetros de diámetro y antenas de hasta 3 metros. ¿Alguno lo reconoce? Es el satélite Sputnik, que fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. ¿Y por qué este suceso es importante? Por supuesto que tuvo un montón de reverberaciones políticas, porque en el medio de la carrera de los dos bloques, el bloque soviético, el bloque anglosajón, el mundo capitalista, el mundo comunista, y esto fue un gran shock en aquella época. Pero ¿por qué lo relaciono con la educación en ciencias? Porque en los Estados Unidos esto tuvo tal repercusión, no solo en los diarios, no solo en los diarios de Estados Unidos, en los diarios del mundo, en todo el mundo, y esta repercusión se tradujo en un documento del Senado de los Estados Unidos, donde elevan el estatus de la educación al estatus de defensa nacional. Es decir, que mejorar la educación en ciencias es una cuestión de defensa nacional en la carrera armamentista o en la conquista del espacio en la competencia con la Unión Soviética. ¿Y qué es lo que trae eso? Bueno, como en los Estados Unidos bien se sabe, lo que trae eso, lo primero que trae es dinero. Dinero para invertir en el desarrollo de programas de estudio nuevos programas de estudio, y donde se convocó a profesores universitarios, en el caso nuestro, profesores de matemáticas, que se enlistaron para desarrollar programas de estudios. Uno de los libros más emblemáticos de aquella época fue el programa School Mathematics Study Group, que fue el puntapié inicial de lo que en el resto del mundo se llamó la matemática moderna, que cundó en los años 60, en Francia creo que fueron los herederos de Bourbaki, y en otros lugares del mundo tuvo otras personificaciones o otras instanciaciones. O sea que el nacimiento de la educación matemática como disciplina desde la academia tiene que ver con el desarrollo curricular. El desarrollo curricular para mejorar, para cambiar, para transformar principalmente los contenidos de la enseñanza. Es decir, al ser profesores universitarios, por supuesto que lo que traían era el conocimiento más avanzado, y trataban de, por decirlo en términos franceses, transponerlo a la escuela secundaria o a la escuela primaria. Lo que quiero contarles es, en cierta manera, lo mismo que hizo Analía, Gustavo y Micaela ayer, es decir, contarles la perspectiva local mía, del entorno mío,
de cómo a partir de aquel Sputnik, en el ambiente donde yo estoy trabajando, hubo distintas etapas con respecto a la profesionalización del docente. Si bien la reseña es local, yo creo que tiene tangencia con procesos que sucedieron en otras partes del mundo, y yo trato de presentarla de una manera que no sea demasiado contextualizada, es decir, que se puedan abstraer ciertas ideas. Y el contexto local es el departamento en el cual yo aterricé en el año 1978 para hacer el máster, y el doctorado es el Departamento de Enseñanza de las Ciencias del Instituto Weizmann. El Instituto Weizmann es un instituto de investigación científica que, si bien oficialmente está considerado una de las universidades de Israel, no es una universidad por dos motivos. Primero, porque no tiene primer título, tiene solo maestría y doctorado. Y segundo, porque tiene solamente ciencias, es decir, no hay humanidades, ni ciencias sociales, ni ciencias, ni otras cosas, ni arquitectura, ni medicina, ni ese tipo de cosas. Y este instituto fue creado en los años 30, incluso antes de la creación del Estado de Israel, y este departamento fue creado a fines de los años 60, por iniciativa de profesores que venían absorbiendo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en Europa acerca de la renovación de los programas de estudio, con una pizca de egocentrismo, porque querían que sus hijos accedan a programas más modernos, más nuevos, más actualizados. Entonces este departamento se creó, pero desde el vamos, se creó con una filosofía muy interesante, es decir que no solamente se trataría de textos de estudio, sino que se trataría de que los textos de estudio lleguen a cuantos más maestros sea posible, cuantos más docentes sea posible, se haga investigación acerca de la enseñanza y el aprendizaje, y esos tres elementos de desarrollo, diseño de textos, implementación y evaluación y investigación estén, digamos, colocados en una especie de modelo helicoidal en la cual cada uno nutre al otro, es decir, en un proceso continuo de interacciones entre estos tres componentes. Entonces, la primera etapa de la historia que les voy a contar de este ámbito local fue en realidad la implementación de un currículo. Es decir, dadas las experiencias en Estados Unidos que la matemática moderna, en otros lugares del mundo, que la matemática moderna no cundió demasiado, no tuvo demasiado éxito, una de las preocupaciones fue que uno de los diagnósticos que se hicieron es que no fue suficientemente implementado el currículum. ¿Y a qué se refiere la palabra implementación? Se refiere a la diseminación y al uso de los materiales por parte de los docentes de acuerdo con el espíritu y objetivos con los que fueron creados. Esa es la definición de implementación, y fue la primera preocupación de que el currículum tenga alguna influencia y sirva para algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es cuáles fueron las acciones que se fueron tomando en esa primera etapa? Bueno, hubo muchos cursos de perfeccionamiento en el verano, de 30 horas, cursos durante el año, y en los cursos no solo se hablaba de contenidos, ojo que este currículum nuevo que se desarrolló acá tenía algunos resabios de la matemática moderna, pero mucho menos rígido y con una elaboración propia. Y aparte, en estos cursos, aparte de los contenidos, se hablaba de métodos de enseñanza. Y estos cursos no eran de ninguna manera cursos donde venía alguien y dictaba una conferencia, sino que se trabajaba con hojas de trabajo. La idea era que los docentes trabajen de la misma manera con lo que se les sugería que ellos trabajen con sus alumnos, es decir, que vivencien el modo de trabajo con ellos mismos.
Estos cursos eran de actualización continua, la idea de que fuera una cosa continua, porque el programa se va actualizando, porque hay distintos temas, por un montón de motivos. Y la participación activa del docente es lo que ya les mencioné, que en los cursos el docente trabajaba en forma de taller, pero la participación activa del docente tenía otra cara. Es decir, el grupo de desarrollo de programas, el grupo académico, incorporaba como miembros activos del proceso de diseño a docentes en ejercicio, ciertos docentes que eran más experimentados, que tenían una cierta capacidad creativa, y que ellos eran parte importantísima del desarrollo curricular porque tenían un pie en la academia y un pie en el resto de las horas trabajaban en clase. O sea que ellos podían transmitir qué es lo viable, qué anda, qué no anda, para que no haya una desconexión total entre la academia y el terreno. O sea que dos tipos de participación. No solo se desarrolló un currículo, sino un montón de recursos de diseminación, como por ejemplo un periódico para el docente, guías para el docente, juegos, un montón de recursos que hacen que el currículum no sea solamente los libros de texto, sino un montón de materiales. Y la institucionalización, es decir, que esto trabaja con el beneplácito, el apoyo del Ministerio de Educación, es decir, no se establece qué contenidos, eso es la soberanía, digamos, del Ministerio de Educación, pero sí se establece cómo el texto puede encarar esos contenidos y recibir el beneplácito y el apoyo de las autoridades del Ministerio de Educación, que institucionalizan, es decir, le dan, digamos, una certificación de que está bien que impulse a los docentes a hacer esos cursos, y también les dé un puntaje que en la larga se refleja en un aumento del sueldo gradual. ¿Qué resultados tuvo toda esta etapa que fue años 70 y comienzo de los años 80? Un trabajo muy activo, muy grande, muy entusiasta. ¿Qué resultados hubo? Hubo cierto impacto. El impacto es que los docentes se acostumbraron a que parte de su paisaje profesional era en el verano tomar un curso. Muchos de los cursos los docentes los notaban como buenos, que les servían. Claro, que eso de ahí a que eso haya tenido un impacto masivo fue una ilusión de nosotros, ¿no? Hubo un montón de factores inhibidores. Un factor inhibidor es la cobertura. No se puede cubrir a todo un país, por pequeño que sea, y este es un país pequeño. No se puede cubrir en una red, en una institución académica, o en 2 o 3 instituciones académicas que trabajaban en paralelo a nosotros, cubrir a todos los docentes del país. Pero lo más importante, el más importante factor inhibidor es la idea ya muy conocida de que un proyecto concebido se transforma, se desvirtúa, se cambia cuando es implementado. Y ese es un proceso que todos conocemos y que es inevitable, que de la mesa de diseño a la implementación en el aula ocurren un montón de cosas donde el profesor está de intermediario, donde hay otros factores institucionales y un montón de otras cosas en el cual se puede medir la distancia entre la idea inicial y lo que ocurre en el aula. O sea que, y eso por supuesto redunda en que el impacto no sea el esperado. Y aún si en el mejor de los casos, si el impacto en algunos casos nos acercamos a lo que fue concebido, estos efectos no siempre son sostenibles y duraderos. Siempre está el efecto resorte, donde volver a lo que era antes, sobre todo en el trabajo docente. Y ahí concluye nuestra primera etapa y viene una segunda etapa donde se trata de capitalizar estos resultados y tratar de moverse para que estos factores inhibidores disminuyan o no sean tan importantes.
O sea que la segunda etapa es que el currículum no es todo, no lo es todo. Es una parte importantísima, pero en el proceso de profesionalización hay muchas otras cosas. Y aquí aparece en los años 70, así muy tímida, no tan tímidamente, pero la figura de este matemático que se dedica a la educación matemática y que fundó la Escuela de la Matemática Realista en Holanda, y que en uno de sus libros, que se publicó en el año 1973, él dedica un capítulo al profesor de matemáticas. Y es anecdótico, pero muy interesante, el moto que pone, digamos, lo que se pone, esa frase que se pone al comienzo de un capítulo. La primera frase que pone es: se requiere un maestro de natación que sepa nadar por sí mismo. Es un aviso de un periódico de la provincia de Francés, y después hay un dicho en alemán de Schiller que dice lo siguiente: lo que aprendieron ayer lo quieren enseñar hoy. ¡Ay, qué intestinos tan cortos tienen estos señores! Es decir, ¿por qué lo traigo a colación? Y también una anécdota del profesor de lengua checa. Cuenta Freudenthal en este capítulo que un hombre que estaba desocupado, un joven que estaba desocupado en Nueva York y que no conseguía trabajo, vio un aviso que decía: se necesita profesor de la lengua checa. Él no tenía la menor idea de la lengua checa, pero lo que hacía era tomar una lección de lengua checa y esa misma lección enseñarla al día siguiente, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué traigo a colación este capítulo y estas anécdotas de Freudenthal? Porque por primera vez, en los años 70, se comenzó a hablar en el ámbito de la profesionalización del docente acerca de qué tipo de conocimiento tiene que tener el docente. Y estas máximas o estas frases caricaturescas o estas anécdotas ponen el dedo en la llaga. Ahora, lo que ocurrió fue que en los años 80 surge como tema de investigación o como tema de teorización el famoso artículo de Schulman, que tuvo una influencia enorme, por lo menos en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, donde él define 3 tipos de conocimientos del profesor. Por supuesto, el primero es el contenido matemático, segundo, el contenido pedagógico, y tercero, el contenido del currículum. El contenido matemático y el contenido del currículum eran cosas, digamos, más o menos, no es la novedad. La novedad que introdujo Schulman es lo que en inglés se llama el pedagogical content knowledge, el conocimiento el conocimiento pedagógico de los contenidos, que es un conocimiento específico del profesor de matemáticas, que a lo mejor ni los matemáticos lo poseen. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a componentes como las siguientes: tener el arsenal de formas de representación alternativas, de analogías, de ilustraciones, de ejemplos, de explicaciones. Es una especie de caudal de conocimientos que son típicos de un profesor de matemática o de cualquier otra asignatura, pero es un contenido específico matemático-pedagógico. ¿Esto de dónde salió? Y conocimiento de investigaciones relevantes, por ejemplo, sobre concepciones erróneas, diferencias individuales, idiosincrasia, aprendizaje activo, todo ese tipo de cosas que se empezó a manejar en los años 80 a nivel académico, cuando la disciplina ya se perfilaba su identidad de investigación, y también el conocimiento de estrategias para reorientar comprensión. Esto hizo mucho furor porque puso el foco no solo en agendas de investigación, sino puso el foco en cómo llevar a cabo procesos de formación docente tanto inicial como continua. Y sumado a eso, la investigación en educación matemática a comienzos de los 80, fines de los 70 y comienzos de los 80, fue como una revolución. Surgieron un montón de trabajos de investigación. En Estados Unidos se manejó mucho la cuestión de las concepciones erróneas, la investigación cognitiva, empezaba a surgir la inteligencia artificial, un montón de otras cosas. En la escuela francesa emergía Brousseau, emergía Vergniaud,
y todas estas cuestiones que tienen una repercusión muy grande en la formación, que había que filtrar todo eso o acomodar todo eso para que llegue a la profesionalización del docente, y como dice el título, va mucho más allá del currículum. Eso fue la base de que de la etapa de implementación que les describí anteriormente, se pasó a una etapa diferente. Se crearon centros docentes regionales con apoyo del Ministerio de Educación, es decir, de alguna manera se diseminó. Los centros académicos no eran los únicos en hacer. Estos centros regionales tenían contacto con los centros académicos, pero estaban desparramados en el país, donde esto daba respuesta, digamos, a la cuestión de cobertura que les dije antes. Pero además, lo más importante era que se manejaba también no solo profesionalizar al docente en el conocimiento de un nuevo currículo, sino también aprender sobre aprendizaje y enseñanza. Es decir, de alguna manera transmitir todo eso que se había logrado a través del conocimiento del profesor y los trabajos de investigación, que se refleje de alguna manera, que se capitalice de alguna manera para profesionalizar al docente. Y una cosa interesante que ocurrió es que la conjunción de estas dos cosas, en la conjunción de estas dos cosas emerge una nueva profesión. Porque si tenemos centros docentes regionales y queremos que la gente, además de currículum, aprenda sobre enseñanza y aprendizaje, tenemos que tener profesionales que lleven a cabo estos procesos en la formación continua. ¿Y quiénes son esos profesionales? Ya no son los académicos que hacen investigación y desarrollan el currículo en los centros, porque esto está más diseminado. Entonces se necesita una especie de grupo de gente multiplicadores, digamos, que sean guías del docente, facilitadores de docentes, educadores de docentes en servicio, que es distinto de aquellos que enseñan en formación inicial. Y esta nueva profesión se la institucionalizó porque en la academia, en nuestro grupo y en otros grupos, se diseñaron cursos de 2 años para docentes seleccionados con mucha experiencia, en los cuales se los formaba para ser guías de otros docentes en base a los 3 tipos de conocimiento, en base a qué tipos de actividades hacer con docentes, en base a habilidades y competencias de facilitación de otros docentes y demás. Y esta nueva profesión no es algo que nosotros creamos, es algo que se venía viendo en otros lugares del mundo, y se fue institucionalizando. Fíjense que en el año 2014 sale una edición especial de la revista CTDM alemana, dedicada exclusivamente a esta nueva profesión, qué tipo de conocimientos tiene, cuál es la identidad de esa profesión, cómo se desarrolla, cómo se maneja. Y también en el CERME de 12 de hace 2-3 semanas hubo por primera vez un grupo de estudio dedicado exclusivamente a esta nueva profesión, que es de apoyo, de soporte para la profesionalización del docente. Resultados. Cierto impacto, pero también con factores inhibidores. Los centros docentes regionales, que eran, digamos, la plataforma importante, sufrieron una cierta erosión por cuestiones de fondos, por cuestiones de reformas, por otras cuestiones. Y no se evaluó demasiado de qué manera esa síntesis de conocimientos, de contenido pedagógico y curriculares, realmente impulsaba un cambio profundo en las prácticas docentes, que sea a la vez de profundo, sea extensivo a un grupo grande de docentes, a abarcar un país, digamos, ¿cierto?
Entonces, en base a eso viene la etapa tercera, donde si hasta ahora hablábamos de un enfoque un poco más cognitivo, por decirse así, ahora estamos en una etapa tercera donde además de lo cognitivo se suma un factor sociocultural, digamos, y es donde emergen las comunidades de aprendizaje profesional. Y de esto quiero hablar un poquito más y ejemplificarlo. Comunidades. Bueno, la comunidad es un entorno que fomenta interacciones, obvio, es una verdad de perogrullo, ¿no es cierto? Es un ámbito donde se trata de fomentar la cooperación mutua. Fíjense que hasta ahora, no hasta ahora, en general se hablaba o se habla todavía de la profesión del docente como una profesión muy solitaria. Es decir, el docente cierra la puerta del aula y ahí está, solo, él enfrentado con su clase. La comunidad es un poco romper esas barreras y socializar la profesión de una manera en donde haya mucha más interacción entre colegas, interacción significativa entre colegas, no solamente un intercambio de ejercicios en el recreo o en el corredor, que haya más visibilidades entre pares, que yo pueda observar tu clase, que puedas observar la mía y que conversemos sobre eso en un ámbito social, que haya un apoyo emocional también en esa comunidad, que haya un crecimiento que esa comunidad permita, estimule, apoye, nutra el crecimiento personal y profesional, y lograr lo que no se puede lograr individualmente. Esa es la idea de comunidad. ¿Y cuál es la idea de aprendizaje profesional? Es crear esa síntesis de conocimientos que yo terminé la diapositiva anterior con un signo de pregunta, si se lograba o no se lograba, y actualizar las bases de conocimientos dentro de un ambiente comunitario, que el estudio y la acción fueran continuos y fundamentados en la práctica de aula, es decir, que si en algún momento anterior, en las etapas anteriores, o en la primera etapa, el currículum era el protagonista de lo que el docente encontraba en su proceso de profesionalización, el protagonista acá es la práctica de aula compartida, donde se puedan ventilar normas, creencias, valores, no solamente contenidos matemáticos, no solamente desarrollos pedagógicos, sino normas de trabajo, creencias, valores y demás, donde se puedan intercambiar, donde se puedan hacer visibles, donde se puedan hacer explícitos, que sean objeto de conversación y de discusión. Una especie de compromiso conectivo con el avance de la profesión, una especie de responsabilidad compartida. Ahora, estas son las características de las comunidades de aprendizaje profesional que fuimos creando, y no solamente nosotros, esto es una cosa que va tomando mucho auge en muchos lugares del mundo. Por empezar, un profundo arraigo de las especificidades de la disciplina. Y acá hago un paréntesis para contarles que las comunidades de aprendizaje profesional también se desarrollaron por una cuestión logística burocrática. Es decir, hace unos 5, 6 o 7 años atrás, o quizá más, hubo una gran huelga docente por aumento de salario. Muy dolorosa y muy dañina, pero después de un proceso de arduas negociaciones se llegó a un acuerdo de los sindicatos con el Ministerio de Educación para que el aumento de salarios de los docentes, que fue bastante significativo, a cambio de eso el docente tendría que no irse a su casa cuando termina sus horas de clase, y que agregar unas horas donde haya un espacio de profesionalización, donde se puedan atender necesidades de alumnos que quieran quedarse a conversar con el profesor, donde se hagan reuniones de profesores, de grupos de profesores para profesionalizarse, donde se hagan cursos de perfeccionamiento en el ámbito de la escuela, que la escuela fuera también una especie de hogar para el docente, donde él también pueda corregir los trabajos y demás.
Es decir, que la comunidad de aprendizaje profesional, aparte de su fundamento académico, filosófico si se quiere, caía sobre un espacio apropiado para que se pueda desarrollar. Lo que pasó es que en algunas escuelas estas comunidades de profesores de matemáticas eran muy pequeñas. Es decir, en algunas escuelas hay 3, 4 profesores de matemáticas, mientras que en otras hay 10 o 12. Entonces, donde hay 10 o 12, esto funciona. Donde hay 3 o 4, el director de la escuela, para ahorrar recursos, hace comunidades de todos los docentes. Y ahí es donde se pierde la especificidad de la disciplina, porque donde se tratan términos genéricos de pedagogía, de psicología, de un montón de otras cosas que no tienen mucho que ver con la especificidad de la disciplina. O sea que por eso estoy diciendo que las comunidades que nosotros pretendemos avanzar tengan un profundo arraigo en las especificidades de la matemática. Segundo, que haya una capacidad generativa, es decir, que estas comunidades generen algo, generen ideas nuevas, es decir, que al participar en una comunidad se generen cosas, como por ejemplo producción de nuevas herramientas y nuevos recursos pedagógicos, o reinterpretación de recursos pedagógicos existentes, o readaptación de herramientas existentes. Focalización en el aprendizaje de los alumnos, es decir, que lo que se trate mucho es de entender los procesos de aprendizaje de los alumnos, sucesos de aula, preguntas de alumnos y demás. Que se traten en conjunto resoluciones alternativas de dilemas y se experimenten esas resoluciones. Que haya una reflexión encarada a dirigir y revisar agendas de la comunidad, que la propia comunidad sea la que establezca las agendas de trabajo. ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué nos dedicamos a discutir? Yo voy a ampliar un poquito más después sobre esto. Que haya una especie de responsabilidad colectiva, que haya una autoevaluación formativa, que la gente reflexione sobre lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, que haya un civismo académico, donde se refiere a acomodar la diversidad y la disidencia, sin llegar a antagonismos, que el ambiente sea sobre todo seguro, es decir, donde cada uno puede expresarse y ser escuchado respetuosamente, aun cuando haya disidencia, que el ambiente sea motivador, que se le ocurran nuevas ideas por el solo hecho de estar en un grupo, que sea disfrutable, que sea agradable, que uno pueda sorprenderse de cosas de la profesión aún después de 20 años de trabajo, por el solo hecho de formar parte de una comunidad, sorprenderse de algo nuevo, y recibir legitimación, aprecio y estímulo del establishment, y el apoyo del medio académico, y hacia un funcionamiento autónomo integral de la profesión. Estos tres elementos son críticos, porque las comunidades al principio no se pueden formar, o es difícil que se formen espontáneamente. Y aquí el puntapié inicial lo da la institución académica, diseñando el trabajo de la comunidad, apoyando el trabajo de la comunidad y desapareciendo paulatinamente, para que esa comunidad, el apoyo académico sea solamente una fuente, un recurso externo, pero que el funcionamiento sea autónomo y sea una parte integral de la profesión, como lo es de la de los médicos, como lo es la de otras profesiones, que se actualizan continuamente. Y aquí es donde entra el diseño específico del programa que estamos ahora nosotros trabajando para implantarlo dentro de una comunidad, que es el estudio de clase japonés, del que ustedes habrán escuchado en algún momento, que yo lo voy a resumir muy brevemente. ¿Y por qué el estudio de clase japonés nos pareció que era una forma de consolidar esas comunidades de desarrollo profesional y de aprendizaje profesional? Porque además de ser una actividad, es decir, una forma en que los profesores están comprometidos con hacer algo productivo,
y ya vamos a ver de qué se trata. Es un proceso de aprendizaje porque se ponen de manifiesto un montón de cuestiones que tienen que ver con lo profesional, y esto también lo vamos a ver enseguida, y entonces constituye un marco de desarrollo profesional muy rico. ¿Qué es el estudio de clase japonés? Cuenta de cuatro etapas, que simplificadamente se trata de que un grupo de docentes planifique y ejecute y reflexione sobre una clase. Y lo haga, este proceso lo haga 1 o 2 veces por año. Lo haga en profundidad. El primer paso es un estudio de investigación. Un estudio de investigación significa, supongamos que ahora tenemos que enseñar el tema de introducción a máximo y mínimo de una función. Entonces, el estudio de investigación consiste en cuáles son las ideas matemáticas que queremos transmitir, qué es lo que queremos destacar. Es decir, todo el plan, el análisis previo, que creo que es lo que los franceses llaman la desmenuzación epistemológica del tema, digamos, ¿no es cierto? Tratar de entender cuál es el ADN del tema, cuáles son las ideas, cuáles son las conexiones, con qué se conectan, cuál es el conocimiento previo que se necesita, cuál es la idea importante, si hay procedimientos, si hay cuestiones para entender, cómo se relacionan los procedimientos con los conceptos, todo ese tipo de cosas. Y en base a eso, empezar a diseñar un plan para una clase. ¿Qué significa diseñar un plan para una clase? Bueno, decir, de toda esta investigación que hicimos, cuál es la porción que recortamos y qué tipo de actividades, problemas, ejercicios planteamos para que estos ejercicios acarreen sobre sus hombros las ideas que destilamos en la parte de estudio e investigación. El plan incluye también, una vez que esos ejercicios y esos problemas están hechos, tratar de predecir de alguna manera cómo distintos alumnos van a reaccionar, cuáles son las posibles dificultades, y cuando esas dificultades surjan, cómo las vamos a tratar, cómo las vamos a reorientar, tratando de siempre capitalizar en los conocimientos previos de los alumnos que sean parte del proceso de aprendizaje. Todo eso es parte del plan. El plan se lleva a cabo en una clase, el plan se lleva a cabo en una clase, y esa clase la da un miembro de la comunidad que preparó la clase, y el resto de los demás miembros observan la clase, toman nota, y después viene el proceso de reflexión o revisión. ¿Qué es lo que cada uno observó? ¿Cuál fue la distancia entre el plan original y lo que se ejecutó? ¿Y por qué hubo desviaciones si las hubo? ¿O por qué no hubo desviaciones si hubiera sido necesaria que las hubiera? Y ese proceso de reflexión y revisión a veces se reencara en un nuevo plan y una nueva implementación. Ese es el estudio de clases, donde se trabaja muy profundamente con una sola clase, pero al ser una sola clase, pero fíjense todos los elementos que están en juego. Está en juego el conocimiento del profesor sobre los contenidos, sobre el manejo del aula, sobre el pensamiento del alumno, sobre el currículum, sobre el material didáctico y las posibles aplicaciones de tecnología. Todo eso se pone de manifiesto en este pequeño ciclo de trabajo. ¿Qué más está en juego? Las creencias del profesor. En el diálogo, en la planificación, en el trabajo comunitario conjunto para diseñar esa clase, afloran un montón de ideas y de creencias y de normas acerca del compromiso pedagógico, acerca de las expectativas que tienen de los alumnos, acerca sobre cómo conceptualizan el aprendizaje y cómo sobre todo conceptualizan qué es una actividad matemática. Y todo eso surge porque cuando uno tiene que elegir una tarea, entonces se discute si es una tarea demasiado procedimental o no, y demás, y todas estas cosas afloran. O sea que, si bien el producto a lo mejor es muy poco en comparación con el esfuerzo que se invierte en este tipo de actividad, pero el proceso y la actividad ponen de manifiesto un montón de cosas que se aprenden, no necesariamente del determinado tema que se ha elegido, sino en general. Y además, hay normas y pautas profesionales. ¿Cómo es el aprendizaje en grupo?
cómo se lleva a cabo una discusión respetuosa, cómo se tratan problemas de disenso. Yo voy a dar la clase porque me van a dictar a mí lo que tengo que decir o no hacer, es mi estilo, y hay desafíos y resolución de dilemas. Ok. Fíjense que el estudio de clases transfiere gran parte del arduo y complejo trabajo docente dentro del aula a algo que está fuera del aula, es decir, que distribuyo mi preocupación entre dentro y fuera del aula, porque el fuera del aula es donde se hace el proceso de planificación. La responsabilidad individual se transfiere al trabajo colectivo. Las características de personalidad, soy un buen maestro, no soy un buen maestro, el enseñar es un arte, no nací para enseñar, todo eso se transforma en consideraciones pedagógicas aprendibles y no necesariamente cuestiones de talentos genéticos, y en lugar de fórmulas prescriptivas, esto se tiene que enseñar así, existe un proceso de decisiones o construcciones de diseño coelaboradas por el grupo. El aprendizaje es continuo, es coherente y sostenible, es productivo y transformativo en el sentido productivo, lo defino como que hay un producto nuevo, algo nuevo que yo no he visto o que yo no he visto antes, y es transformativo en el sentido de que este producto nuevo no solo queda teóricamente en el estante, sino que transforma de alguna manera la práctica a la que yo estaba acostumbrada a hacer. Es institucionalizable y diseminable, es decir, que este proceso puede institucionalizarse, y, en teoría. ¿Y qué pasó acá? No sé. No sé lo que me pasó acá, toqué algo. Y también permite una autoevaluación formativa, y sobre todo es un ámbito donde investigadores y maestros pueden tener un diálogo que muchas veces es muy difícil de llevar a cabo. Los maestros dicen que no entienden el lenguaje de los investigadores, que los investigadores están allá arriba, que no les es práctico. Los investigadores dicen que los maestros no aplican los resultados de investigación, y resulta que el estudio de clases es un ámbito donde ese diálogo se hace más posible, y donde los lenguajes son un poco más compatibles o más commensurables entre maestros e investigadores que usualmente hablan distintos lenguajes. La infraestructura requiere una logística, que es de la cual ya hablé, un espacio, un tiempo, y una compensación económica, ya lo que mencioné eso antes, la que se cree en esas comunidades, que haya un liderazgo. Al principio tiene que haber alguien que lleve sobre sus hombros el acarrear eso. Al principio es la institución académica, como lo mencioné antes, que haya herramientas de observación, reflexión y creación. Y eso yo lo mencioné en el marco que desarrollamos para la observación de videos, que tiene 6 lentes: la lente de ideas matemáticas, la lente de objetivos, la lente de actividades y problemas, interacciones en la clase, la lente de dilemas y toma de decisiones, la lente de creencias. Usando este bagaje de herramientas para tener en cuenta en el desarrollo de la clase, y un modelo de trabajo. Y el modelo de trabajo es es lo último que les quiero contar del proyecto que este es el nombre esotérico que tuvimos, que le pusimos. Empezamos con 8 comunidades de 8 escuelas de distintas características poblacionales. Escuelas suburbanas, escuelas urbanas, escuelas más solventes, escuelas menos solventes en la periferia y demás, y cada comunidad está formada por el grupo de docentes de esa escuela y un líder local que es profesor de matemáticas en esa escuela, pero es el coordinador del departamento de matemáticas. Ese líder local trabaja con líderes veteranos, que son más egresados de aquel programa que yo les comenté antes de la nueva profesión, que fueron docentes en su momento, pero se convirtieron en líderes, y estos líderes veteranos trabajan uno a uno con los líderes de la escuela y con nosotros, RA, somos los 2 coordinadores de este proyecto,
Y en la primera etapa fue un curso en el círculo interno, donde con los líderes veteranos empezamos a estudiar el estudio de clases japoneses, a aplicarlo. Ellos mismos hicieron desarrollo planificaron clases y las llevaron a cabo, es decir, experimentaron lo que ellos después ayudarían a implementar en las escuelas. Y estos 2 años estamos en las escuelas aplicando el funcionamiento de estas comunidades. Cada una con sus características, cada una funciona en otro ritmo, con otras culturas institucionales y demás. Muy heterogéneos los ocho equipos, y está planeado que el año que viene hagamos una retirada paulatina para ver si estas comunidades, estos marcos, estos espacios tienen sustentabilidad y pueden autonómicamente seguir funcionando y convertirse en una institución permanente. Si bien no hagan solamente estudio de clases, sino que hagan otro tipo de actividades, pero el comunitarismo esté ya establecido. Los principios son relevancia. Esto es muy relevante para los docentes porque ellos eligen el tema, porque ellos porque se van con una clase armada, porque aprenden un montón de recursos y demás. Es un aprendizaje en base a casos, un aprendizaje vivo, vivencial, experimental. Los líderes modelan un montón de situaciones, y también se tratan las ideas fundamentales que ya mencioné antes. ¿A qué aspiramos? A consolidar el trabajo colaborativo, a enriquecer el conjunto de herramientas, a confrontar dilemas, desafíos y resolverlos, promover el uso de video, que la gente se acostumbre a que el video es un registro sumamente importante para notar cosas que cuando uno observa en los demás o en sí mismo no se notan, y amigarse con los medios tecnológicos en general. Y establecer, como lo dije antes, una tradición comunitaria autónoma. Y en la última diapositiva se refiere a los pequeñísimos logros que estamos observando y a los enormes desafíos que todavía nos quedan por tratar. Estamos aprendiendo un montón, es decir, entre los resultados positivos, bueno, hay un aprendizaje a 3 niveles: a nivel de los docentes que participan en la comunidad, a nivel de los líderes de esos docentes y los líderes que trabajan con nosotros, y a nivel nuestro como coordinadores. Es decir, estamos aprendiendo un montón de cosas de cómo llevar a cabo y cómo formativamente mejorar este proyecto. Se está creando ese ambiente de comunidad que no es simple crearlo. Se está notando que la relevancia es una cosa que a los docentes los atrae y por eso persisten algunos. Y nosotros colectamos un montón de datos porque grabamos todo lo que se mueve, filmamos todo lo que se mueve, tenemos un montón de datos que nos sirven para investigación o para mejorar el proyecto o para ambos y demás. Y lo más interesante, que es con lo que quiero concluir, es los desafíos enormes con los que nosotros nos encontramos. El aprendizaje es un desafío, porque todo aprendizaje no es fácil. Tiene etapas de fracasos, tiene etapas de aprender de fracasos, de saber cómo sobreponerse a un fracaso y extraer de ello un aprendizaje. El comunitarismo no es simple, es decir, crear un ambiente social donde docentes más y menos experimentados trabajen juntos, se escuchen, no compitan, es un desafío enorme. En algunas escuelas funciona hermosamente, en otras escuelas todavía hay ruidos. Exponerse. El docente tiene que, el abrirse a una comunidad es, por un lado, romper esa soledad de la profesión, pero por otro lado implica exponerse, ser juzgado, verse a través de los ojos de otros y demás, y eso implica que la comunidad aprenda a manejarse de una manera no demasiado, que no juzgue demasiado, sino que aprenda a aprender en un ambiente de respeto.
herramientas y recursos es un desafío, de dónde sacar ideas, cómo desarrollar materias. Esta es una cosa sumamente interesante. Por ejemplo, hay docentes que se rebelan con el hecho de que este trabajo intensivo produce una clase, pero en el año tenemos 150 clases, 200 clases. Y no ven, digamos, lo que yo traté de señalar antes, que estamos haciendo un proceso que, si bien se traduce en un producto relativamente pequeño, el proceso ha tocado un montón de otras situaciones que se refiere a toda mi práctica docente, más allá del tema de esa clase. No todo el mundo lo entiende. Voy a saltearme esto y voy a referirme a dos tipos de cultura, de cuestiones de cultura. En la clase japonesa, no tengo que decirles que la cultura en Japón y la cultura de un país como Israel son diametralmente opuestas en un montón de cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, la construcción de consenso. En Japón, cuando el grupo construye una lección, saben construir un consenso. Lo hacen de alguna manera que funciona. Acá cada uno tiene otra idea y cada uno tiene otra forma de ser. Y si yo voy a dar la clase, ¿por qué el grupo me va a dictar a mí cómo hacerlo? Si yo sé hacerlo de una manera, no quiero que alguien me imponga cómo hacerlo. O sea que la construcción de consenso es una cosa sumamente problemática, que hay que aprender a negociarla y a lo mejor llegar a implementar distintas clases por distintos profesores con distintos enfoques. En eso estamos estudiando. La improvisación. Hay docentes súper experimentados y dicen, no me vengan con planificación, yo tengo ideas, yo vengo a la clase, mi satisfacción es improvisar, yo tengo en mi registro, tengo actividades, vivo de la improvisación, me rejuvenece la improvisación, me apasiona que los chicos me planteen situaciones sorprendentes, y acá todo esto está planificado y organizado, y eso a mí me confina, me coarta mi libertad de acción profesional. Interesante observación, y con eso estamos. Bueno, voy a seguir. Voy a terminar acá, pero lo que quiero decir al final es mostrarles en resumen lo que vimos hasta ahora, que es las 3 etapas, en la que una de las cosas que a mí me parece significativas notar es que en estas tres etapas tratamos de capitalizar sobre lo que no funcionó en la etapa anterior. Y tratamos de entender y a la vez acomodar los cambios que se producen, tanto logísticos como de políticas educativas y demás, y tratando de que el proceso de profesionalización docente sea cada vez más apropiado. ¿Cuál será la etapa 4? Y en la etapa 4 quiero acá plantearles así muy brevemente varias posibilidades que nos esperan a la vuelta de la esquina si uno trata de predecir, porque predecir siempre es caer en una trampa, porque siempre el futuro nos depara cosas que no impredecibles. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial. Este es un documento sumamente interesante porque habla de, perdón, el círculo está en el lugar equivocado, que es llevar la inteligencia artificial al nivel de qué manera puede ayudarnos en educación. Ahora, a mí la inteligencia artificial particularmente me produce una alergia para la cual ningún antihistamínico me ayuda. Pero este documento tiene algunas ideas interesantes, no porque la inteligencia artificial va a reemplazar al docente, sino porque la inteligencia artificial puede llegar a proveerle al docente de herramientas que le permitan profesionalizarse de una manera que hoy no puede. Y estas ideas son interesantes, están todavía poco desarrolladas, y quizás eso nos depare el futuro. ¿Qué nos traen las neurociencias? Patricia ayer me mandó un artículo bastante provocativo sobre las neurociencias entrando en el campo de la educación matemática, y qué influencia puede tener eso en la profesionalización de un docente.
La demografía docente de los docentes es una cosa súper interesante. Los otros días recibí un artículo donde a raíz de la pandemia, por lo menos en los Estados Unidos, hay una deserción impresionante de la profesión docente, porque un docente que se van a industrias tecnológicas, que se consiguen otros trabajos, que mejor remunerados, menos comprometidos, sin trabajar en Zoom, sin los problemas sociales y demás. Entonces, por un lado, perdemos profesionales. Por el otro lado, ¿qué implicaciones tiene eso para la profesionalización de nuevos profesionales? Y, por supuesto, decisiones políticas que influyen en la profesionalización docente, porque si el gobierno decide que en las próximas exámenes PISA quiero salir primero, entonces va a haber que profesionalizar al docente para que enseñe temas del PISA, y un montón de otras cosas que quizás ellas fuimos discutiéndolas en algunas de las cuestiones anteriores. Y bueno, y acá termino con muchas gracias. Buenísimo, Adrián, muchas gracias. Tenés tu cámara apagada, no sé si sabés que ahora cuando... Ahí está. Bueno, creo que por ahora no tenemos intervenciones en el chat, pero me parece que está abierto el micrófono para preguntas, comentarios, comparaciones. Aquí hay algo, hay un comentario. En Santa Fe actualmente estamos en jornadas y se analiza y reflexiona sobre acciones formativas publicadas en la plataforma. Lo hacemos por área, reajustando la propuesta para generar secuencias que nos permitan trabajar en los distintos niveles e interrelacionarlos con la realidad regional, también con otras ciencias. Y acá es Marisa la que pone este chat y comparte el link. Así que ahí lo tienen. Bueno. Eso quizás sea también uno de los desafíos del futuro, cómo profesores de matemáticas puedan trabajar de forma interdisciplinaria con profesores de física, de biología y de otras materias. Bueno, acá ya tenemos una mano levantada, la mano de Carmen. No son las preguntas como van a venir después. Ahora, en serio quiero preguntar cosas puntuales para entender mejor lo que estás diciendo, Abraham, porque me perdí en algunas partes. Las preguntas, a ver, ¿cómo serían? Hablabas un plural, tratamos, estamos, y no sé bien a quién te referís con ese plural, si es a toda la comunidad que incluye a los profesores, o es solamente a los especialistas universitarios. Ahí había un plural que no sabía bien a qué refería, pero fundamentalmente lo que no me quedó claro es cómo es la relación entre los universitarios, entiendo, los especialistas, no sé cómo llamarlo, los profesionales formados en educación matemática y los profes de las escuelas y estas comunidades. Cuando digo cómo se da, cómo es ese nexo, y si es de mutua retroalimentación o es más bien como que de acá mandan para allá. Me sorprendió un poco al final cuando pusiste las dificultades o los desafíos, cuando pusiste que había muchos que decían ¿por qué planificar? Entonces me quedé pensando, no se consensuó, porque se podría haber armado la comunidad en base a otro tipo de tareas que no fueran planificación colectiva. O sea, esto de planificar colectivamente fue una propuesta de la universidad. Un poco, si podés explicar un poquito más ese nexo entre las dos instituciones, escuela secundaria y universidad, ¿cómo se da? Sí, bueno, el nosotros en realidad a veces es un plural poético, por no decir yo, pero en general, en general el nosotros tiene que ver también con la reseña local institucional que mostré al principio, que yo dije que iba a contar la historia
de la evolución de las etapas de profesionalización de acuerdo a lo que hemos vivido en nuestra institución, es decir, yo y un grupo de colegas conmigo, con estudiantes y con docentes que eran parte del equipo, como lo indiqué. De la universidad. Del lugar del Departamento de Enseñanza de la Ciencia donde yo trabajo. Okay. Pero puse en el título de que la reseña es local, pero es representativa, y es representativa en dos niveles. En un nivel es porque en otras universidades trabajan bastante similarmente a la nuestra, y porque creo que en otras partes del mundo también esas etapas de profesionalización son con algunas variantes las que se fueron siguiendo. Primero currículo, después más allá del currículum, y después las comunidades profesionales. Es decir, es un nosotros que va de un nosotros local a un nosotros nacional a un nosotros más universal. No sé si te contesto. Esa parte sí, pero la otra parte que es La otra parte, concretamente... sí. Bueno, Sí. la otra parte es, yo lo dije implícito, pero dije que las comunidades de desarrollo profesional o de aprendizaje profesional no se forman espontáneamente. Es una forma es decir, por lo menos en nuestro caso, fue una forma de que aprovechó, como dije, un espacio formal, logístico, burocrático que se creó en las escuelas, para poder en esos espacios hacer actividades comunitarias que tengan un fundamento, que tengan una historia, que tengan una tradición, que tengan que tengan antecedentes de proyectos en otros lugares del mundo. O sea que el puntapié inicial lo da el ámbito académico. Otras instituciones en Israel han creado comunidades con otros objetivos. A nosotros particularmente nos pareció que el estudio de clase japonés era un espacio donde da lugar, si bien parece muy estrecho el planificar una clase, da lugar a un montón de cosas como lo indiqué, que es conocimiento del profesor, interacción con colegas, todo lo que mostré antes. O sea que la iniciativa es nuestra. Ahora, los desafíos es, bueno, cómo eso es o no es aceptado. Es decir, el proyecto fue aceptado, en definitiva, porque si no las comunidades no se hubieran formado y no hubieran funcionado durante 2 años. Pero es aceptado críticamente, o es aceptado con pequeñas resistencias, o es aceptado con obstáculos que surgen con la implementación. Con la experiencia vamos aprendiendo cosas que no fueron consensuadas desde el principio, no podían haber sido consensuadas desde el principio, porque son cosas que uno las experimenta, las vivencia, las explicita mientras va caminando. Okay. Caro. Gracias. Carmen, quería otra cosita, Carmen, una última frase, es que la idea es que estas comunidades vayan independizándose y sean autónomas, y que en el fondo si no hacen un plan estricto o un plan, o no trabajan en ese modelo, pero por ejemplo se reúnan para analizar un problema y cómo funciona en la clase. Es decir, que lo adopten, que lo adapten, que esa forma de trabajo ellos la vayan moldeando autónomamente, pero con una base que le hemos proporcionado nosotros. Sí. Estoy de acuerdo. Gracias. Abraham, quería hacerte una consulta en línea con lo que venís aclarando en torno al concepto de comunidad de aprendizajes, de cómo llegaron a elegir o a nominar con este término el trabajo y la organización del trabajo que vienen haciendo. El concepto de comunidad de aprendizajes tiene una tradición también en todo lo que es la articulación de la familia con la escuela y demás. Y en particular también si en esa decisión de pensarlo como comunidad de aprendizaje, deliberadamente discutieron o dejaron de lado quizás modelos como teoría de la actividad o quizás la tradición de didáctica profesional en su articulación con clínica de la actividad, en donde introducen el tema de la situación de trabajo, de los sistemas de trabajo como una variable a tener en cuenta dentro de lo que es el análisis de la actividad profesional.
¿A qué te referís cuando decís sistemas de trabajo? A ver, aclarame un poquito. Por ejemplo, en la teoría de la actividad de Engström conceptualiza los conflictos que hay al interior del sistema de trabajo y cómo el tratamiento de esos conflictos puede motorizar o traccionar o generar condiciones para cambios en los sistemas de trabajo como están organizados. Claramente ese, por ejemplo, uno, o la didáctica profesional en relación a lo que toma de la clínica de la actividad, que heredan su tradición de la psicología del trabajo, también buscan hacer algunas consideraciones respecto de el sistema de trabajo en el cual está inserto el docente, el tipo de contratación que tiene, las condiciones laborales y las condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Creo que ustedes toman esas dimensiones también, o que pueden surgir en los espacios de discusión que están haciendo. Pero mi pregunta va más a lo conceptual. ¿Por qué elegir este concepto de comunidad de aprendizajes y no otros enfoques para analizar los temas? La cuestión de comunidades profesionales de aprendizaje no es un invento nuestro, es una cosa que anda dando vueltas por un montón de lugares con distintas tonalidades y con distintas versiones y demás, y de lo que nosotros vimos lo fuimos adaptando un poco a nuestras inclinaciones intelectuales y a nuestras restricciones culturales, digamos, de lo que puede ser aplicable acá, en parte regido por cuestiones de regulaciones profesionales rígidas de la profesión, y en parte por la personalidad de los docentes, la formación de los docentes y la adaptación a cada una de las escuelas. Ahora, cuando vos decís conflictos, no sé a qué tipo de conflictos te referís, porque hay una amplísima gama de conflictos. Un conflicto es conflicto entre pares, digamos. Tenemos una grabación de una discusión espectacularmente rica entre dos docentes que se contraponen en su enfoque de empezar un tema determinado. ¿Por qué así y no así? ¿Por qué así y no así? Y lo interesante de ese conflicto es que hay un montón de cosas sustantivas importantes y valorables en los dos enfoques. Entonces, en ese diálogo y en la resolución de ese diálogo, ese es un tipo de conflicto, digamos, que se plantea entre colegas. Y pensamos que la comunidad es un ambiente donde si se lo desarrolla como un ambiente seguro, respetado y demás, ofrece la posibilidad de, aunque ese conflicto entre enfoques no se resuelva, es un enriquecimiento importantísimo, porque, digamos, yo escuché la posición de otro, y lo que logré es reforzar mi posición en contraposición a la del otro, o convencerme de la posibilidad, mientras que antes, eso, si no hay una comunidad, eso no puede ocurrir. Eso es un tipo de conflicto. Otro tipo de conflicto es, digamos, en cómo resolver una situación de aula en base a una pregunta o una propuesta o una producción de un alumno, por ejemplo. Ese es un conflicto que puede ser un conflicto individual mío. Perdón, Ana, Luciano, no puedo apagar. Silenciala, ¿no puedes apretar ahí? ¿No te aparece desactivar? Ahí ya está. Creo que sí. Es un conflicto conmigo mismo, cómo reaccionar. Y la comunidad me provee un ámbito para ventilar algo personal mío. Es decir, cuando decís conflicto hay una gama amplísima de conflictos, y la comunidad es un paraguas amplísimo bajo el cual pueden cobijarse un montón de situaciones que la soledad de la profesión no sé si te contesté, la verdad. Sí, gracias, Abraham. Yo no decía que ustedes no trabajaban conflictos, sino que la teoría de la actividad
parte de la idea de que en un sistema de trabajo, por ejemplo, se quiere introducir una novedad, por ejemplo, una nueva propuesta o introducir una nueva forma de trabajo, y eso genera algunas tensiones en el sistema de organización laboral, y entonces eso es trabajado desde la concepción de la teoría de la actividad de Engström. Y me aclaraste, digamos, fue clara tu respuesta en torno a lo que yo buscaba, que era, bueno, ¿cuáles fueron las variables que los inclinaron ustedes a conceptualizar lo que venían haciendo y en la complejidad que lo vienen abordando en términos de comunidad de aprendizaje? ¿Sí? Muchas A ver, gracias. cuando vos decís innovaciones, hay innovaciones que en realidad chocan con el sistema porque no te lo permiten hacer, pero hay innovaciones de este calibre, que son innovaciones que yo hago con mi clase, que no tienen nada que ver con el ambiente y que tengo la amplia libertad de hacerla. Ahora, lo interesante en estas comunidades, y son una de las cosas que yo no mencioné, es que hay innovaciones que surgen a través de las interacciones del grupo. Es Claro. decir, ninguno viene con una idea, vamos a innovar y hagamos esto, sino que uno dice algo, el otro le contesta, el tercero le dice, ¿y por qué no hacemos así? Y entonces hay una producción colectiva de un enfoque que es nuevo para todos. Y esos son los casos que más nos emocionan. Claro. ¿Ve tú? Voy. Me parece que voy a hacer una pregunta que debe ser... Ay, no se escucha. Ok. Gracias, Car. Uy, está fuertísimo esto. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? ¿No? Sí. Ok. Sí. Bueno, me parece que voy a hacer una pregunta que sigue llevando el agua para el mismo molino que Carmen y Carolina, que creo que todos estamos tratando de captar, de entender por qué se definieron por comunidades de aprendizaje profesional, en este sentido de colectivos docentes que están buscando investigar sobre sus prácticas, seguramente para transformarlas, seguramente porque parten de alguna sensación de que hay cosas que no funcionan como quisieran. No sé cuál es ese lugar de partida, y eso es lo que me interesaba también preguntar, ¿por qué, qué motora, qué hace de punto de partida de estas comunidades de aprendizaje? Esa es una pregunta. Y enganchada con esa, vos estuviste mencionando varias veces el deseo de que las comunidades puedan funcionar autónomamente, sin una fuerza desde afuera que las esté llevando hacia alguna dirección, como si las comunidades pudieran pasar por describir sus problemas, planear una experiencia superadora, investigarla. Es decir, que se conformasen grupos de docentes que pudieran hacerse preguntas sobre sus prácticas, que pudieran generar investigaciones para pensar esos problemas y poder plantear instancias superadoras. Y me estoy acercando a una pregunta que hizo Yayo en otra reunión que no tiene nada que ver, hace como 10 días, que tenía un poco este tinte. ¿Cómo decía Yayo, la pregunta que nos queremos hacer es cómo podemos estar favoreciendo que el docente pueda contornear una pregunta, delimitar un problema de investigación y pensar eso como una instancia de estudio y de análisis y de producción? Entonces, el lugar que vos le das al líder o a la conducción es temporal. Vos quisieras que esa comunidad vaya hacia adelante a partir del movimiento de sin un agente externo, sin un líder, sin algo desde arriba. Me pregunto por qué. ¿Por qué pensás que eso es mejor? Y la otra pregunta, la del inicio, ¿qué marca el punto de partida de estas comunidades? Ok. Si recordás las 3 etapas que yo mostré, primeramente se pensaba que profesionalizar a un docente era que conozca bien el currículum que está por enseñar, después era que conozca
las formas de aprender de los alumnos, cómo se aprende, cómo se enseña y demás. En estas dos etapas había una clara verticalidad en el sentido de que viene alguien de afuera, te trae un currículum y te enseña cómo implementarlo. Viene alguien de afuera y te transpone resultados de investigación que te pueden servir en la práctica. La cuestión de las comunidades, además de de socializar y romper barreras de la soledad de la profesión, hace que haya mucho más lugar para la iniciativa de los protagonistas de la comunidad para llevar a cabo. Pero para que esa comunidad funcione y tenga algunas normas o tenga algunas pautas de funcionamiento que sean productivas y transformativas, el puntapié inicial lo tiene que dar alguien que viene de afuera. Es decir, alguien que venga a catalizar al grupo, que venga a entender cuestiones de funcionamiento de la comunidad y que enseñe formas de trabajo. Por empezar, lo primero que se hace en estas comunidades es reflexionar sobre la práctica. Las primeras actividades no es enseguida ponerse a planificar una clase, sino ver una clase en video, en el otro programa que algunos de ustedes conocen, donde analizábamos videos con ese marco que les presenté muy brevemente. Entonces la primera actividad es reflexionar sobre la práctica. Reflexionar sobre la práctica es una cosa que uno no nace con eso. Hay que enseñarla, hay que aprenderla, hay que ejercitarla, hay que experimentarla, hay que vivenciarla, y que forma parte del diálogo con tus pares. Esa parte la tiene que dirigir, liderar alguien de afuera. Pero eso no implica que esas reflexiones no se formen parte de tu cotidianidad. Y entonces ese líder de afuera puede retroceder y convertirse en un recurso externo al que la comunidad decide dirigirse para pedir ayuda, para pedir apoyo, para pedir guía, pero la agenda de trabajo y la forma de trabajo es autónoma, porque ¿quién mejor que ellos conoce la realidad de la escuela, el contexto escolar, digamos, los detalles institucionales que rigen en esa institución y que hacen que el trabajo comunitario no necesite un líder externo? Sí, no significa que no necesite liderazgo dentro de la comunidad de los mismos profesores, que a veces alguien se haga cargo de moderar la actividad, pero esa moderación puede ser rotativa, digamos, es decir, no es que la negación total de un liderazgo, pero el liderazgo externo tiene el rol de dar el puntapié inicial, de escorrer la cortina para un montón de recursos, de posibilidades, de cómo se reflexiona, cómo se planea, dónde puedo recurrir, que hay videos para ver, que hay preguntas para hacerse y demás, y bueno, y que esos elementos se hagan propios y la comunidad funcione autonómicamente. Hablábamos de autonomía el otro día en alguno de los cosas, y autonomía no significa que que no haya un liderazgo externo ni que no haya un liderazgo interno, pero es una cosa un poco más compleja. No sé si te contesté. Hablo que no es una pregunta, sino amplío un poco sumándome a la charla, más que a mí me parece que, bueno, pienso un montón de cosas a partir de tu presentación, Abraham, y un poco como había planteado al principio, que me preguntaba por los puntos de contacto con lo que nosotros venimos haciendo hace bastante tiempo, que es trabajo colaborativo con docentes. Creo que hay una cosa que es común, porque me parece interesante marcar lo común, ¿no? O sea, como ¿qué es la concepción del docente, ¿no? O sea, que cuando vos historizabas, ¿no? Y decías, le damos en currículum y tratamos de transmitirlo, y después vemos que se desvía, ahí, digamos, estás concibiendo un docente que en realidad tiene que apropiarse de un currículum en cuya elaboración el tipo no participó. Todos pasamos por eso. Y ahora digamos, hay una apuesta a que los docentes sean productores de su trabajo, del contenido de su trabajo,
pero desde una posición donde no solo, digamos, cambia, que cambie esa posición, también quiere decir que cambie la concepción que tienen de lo que es enseñar. Cuando vos traías la discusión rica, no solo enseñar por respecto de lo que se genera con los chicos, sino de la naturaleza de la enseñanza. Me refiero en el sentido de que cuando vos traías la escena de los dos docentes que se peleaban por cuál es la mejor forma de empezar un tema, obviamente, seguramente ninguna de las dos es la mejor. O sea, sino que, digamos, cada una tiene sus desarrollos, sus énfasis, y pone en primer plano unas cosas y no otras, y entender que la discusión no se salda en términos de que una es verdad y la otra es mentira, sino que hay hipótesis, hay supuestos. Eso yo creo que va por el lado de asumir la enseñanza, el carácter hipotético y conjetural que siempre tiene la enseñanza por lo incierto que tiene. Y ahí un poco me engancho con lo que preguntaba Bettina respecto de por qué tendría que no haber un líder, no para decir tendría que haber o no tendría que haber, no para saldar la pregunta, pero uno aspiraría que los docentes asuman ese posicionamiento, ¿no? Uno aspiraría, eso no quiere decir que, por supuesto, yo por lo menos, ¿no? Pero creo que por lo que estamos hablando es compartido, para eso tiene que haber muchas condiciones, ¿no es cierto? O sea, me da la sensación de que, asumido que lo que estamos buscando es un cierto posicionamiento de los docentes en lo que es la producción de su trabajo, del contenido de su trabajo, las estrategias pueden ir variando. Digamos, hoy es decir, sería como, para mí me resulta como, no estaría muy dispuesta a discutirse, porque sería lo mismo que la discusión de los profes, si es mejor que analicen la clase japonesa a que pongan sobre la mesa sus propios problemas. Yo creo que, digamos, la problematización de la enseñanza está compuesta por muchas zonas, ¿no es cierto? Y creo que lo central es cómo se va asumiendo una posición de autoría frente al análisis de la propia enseñanza, ¿no? Y no de delegación de otro que te viene a decir si está mal, está bien, si es En ese sentido retomo una cosita que dice Carolina, que a mí me parece interesante. Yo creo que cuando ella habla de conflicto, yo creo que vos también estás hablando de cómo se asume colectivamente la insatisfacción o la distancia entre las intenciones que se tenían y lo que pasa. Y eso siempre es conflictivo y es problemático, y cómo eso se pone en la mesa para hacer de eso no un error y enmendarlo, sino una cosa que es inherente al trabajo y acerca de la cual se puede discutir. Me parece que cuando hablas de conflicto, por ahí estabas hablando desde ese costado, ¿no? O sea, cómo las propias insatisfacciones pueden ser potentes, pueden ser motores de aprendizaje de los docentes, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que me parece que, asumido un posicionamiento básico respecto del lugar que aspiramos que asuman los docentes, creo que el espectro de lo posible en una comunidad o en un grupo de trabajo que colabora es enorme. No, nada de eso. Quiero enhebrar 3 palabras que dijiste en un solo comentario. Me refiero a apropiación, autoría y el mejor enfoque. Apropiación, yo lo entiendo, hay apropiaciones de distintas calidades y de distintas naturalezas. Está la apropiación donde vos tomás algo y lo regurgitas afuera tal cual lo tomaste. Pero está la apropiación donde te inspira para una autoría de algo
que no fue creado por vos, que la inspiración es externa, pero que te ha dado tela para que vos de ahí en más arranques con ideas tuyas en base a algo que te ha motorizado de afuera. A mí me parece que ese es el mecanismo de apropiación más productivo. Y aquellos docentes que sí adaptaron los currículos es lo que hicieron. Es decir, tomaron el currículum y lo adoptaron, lo apropiaron, Lo reelaboraron. lo reelaboraron, pero por un lado preservando el espíritu inicial, pero por otro lado agregándole un porcentaje de autoría personal. Con respecto al mejor enfoque, hay un libro en inglés que se llama Better Than Best Practice, mejor que la mejor práctica. Mejor que la mejor práctica es porque el supuesto es que hay una mejor práctica. Y nosotros lo que adoptamos como axioma es transformarlo en plural. Mejores prácticas. Es decir, que hay formas paralelas que pueden ser buenas en tener el mismo valor de calidad, y no ser idénticas, o que su calidad está determinada por el dominio de aplicabilidad, que esta es una buena práctica para estas circunstancias, y esta es una buena práctica para estas circunstancias, o aún para las mismas circunstancias, las dos son buenas prácticas, y esa es la complejidad, porque todo tiene ventajas y desventajas. Claro, sí. No sé si quieren sumar. En el chat hay un comentario de Fanny. Fanny, léelo el comentario, dale, qué bonita. No te escondas en el chat. Buenas. No, la pregunta capaz que está fuera de lugar y no está contextualizada tal vez, pero en realidad, como cuando uno se quema con leche cuando ve la vaca llora, nosotros venimos de una década del 90 donde hubo una disgregación y coexistencia de propuestas curriculares, casi tantas como escuelas, o por lo menos casi tantas como provincias. Entonces, a mí al escuchar, me parece recontra interesante y válido, por supuesto, porque está asociada a todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento propia de quien conoce su contexto, que es el docente. Pero ante esa libertad, mi pregunta es, ¿qué margen tengo yo, en el grupo con el que estoy, para poder tomar decisiones y poder producir cambios? ¿Cuál es mi margen de libertad para que no vuelva a pasar esta disgregación de heterogeneidad de saberes que se deciden como prioritarios adentro del ámbito escolar? No sé si se entiende la pregunta o si estoy diciendo una pavada. No, de ninguna manera. Creo que nos conocimos en UNIPE, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Sí, Así es. ¿Vos sos de La Pampa? Sí, profesor, sí. Bueno. Y tengo que advertirle que sus focos para la mirada de la clase me fueron extremadamente útiles desde aquella vez. Pero bueno, gracias por eso. Me alegro. Bueno, cada vez que me acuerdo de algo estoy muy contento porque siento que mi memoria se va deteriorando, y cuando tengo un logro de memoria digo, me autoaplaudo. Eso entre paréntesis. Lo voy a relacionar con algo que, a ver, los que estuvieron en la charla de Gustavo, ayúdenme a reconstruir lo que él dijo acerca de homogeneidad y heterogeneidad y diversidad en el alumnado. Y que él dijo algo como que se aspiraba a una homogeneidad o algo así.
No sé si lo que te voy a decir tiene que ver con lo que vos preguntaste o no, pero el hecho de que haya hablo de individuos, de docentes, de profesionales, no de instituciones, que haya una heterogeneidad en la postura de los docentes, en sus formas de pensar, en sus formas de afrontar las clases, en su forma de ver las matemáticas, no es es, digamos, algo beneficioso. Es decir, es la base de los diálogos, es la base de que yo escucho una posición distinta y no necesariamente tengo que discutir con ella o no necesariamente tengo que aceptarla, pero me sirve a mí como una idea contrapuesta para revisar mis propios supuestos o mis propios enfoques. Y entonces esa heterogeneidad es súper productiva. Y yo lo que entendí en tu pregunta era que era algo que no conducía a algo productivo, sino que era medio nocivo. ¿Puede ser? ¿O no No, no, entendí? no, por eso no me debo haber explicado bien. No, porque hubo una parte de la charla en donde tuvo que ver cuánto podía decidirse inclusive sobre las prescripciones curriculares que Ah, había. ok. ¿Está? Ese es el punto, no lo otro, porque creo que lo otro es verdaderamente riquísimo y el intercambio y todo esto que tiene que ver con, también estoy de acuerdo con que no se homogeneiza una sola propuesta o formato de enseñanza que depende de múltiples factores, pero la pregunta iba dirigida hacia otro, iba Sí, sí, sí. dirigida hacia lo curricular. Creo que ahora lo entendí mejor. Es decir, hay un marco prescriptivo. Tú tienes que enseñar en el 9º grado tales y tales temas, cada tema con su número de horas y con ciertas ideas fundamentales. Eso es prescriptivo, no te podés salir de eso. No podés decir, hoy no enseño geometría porque a los chicos no les gusta y geometría que no la vean. No puedo. Pero dentro de ese marco prescriptivo o rígido, el texto que adoptes, la tecnología si querés adoptar, la secuencia en que das los temas, Perfecto. la formación de la clase, tienes una libertad total como individual y como grupo para poder enfocar un determinado tema de una determinada manera. El tema, el número de horas, y eso está determinado. Cómo hacerlo, qué enfocar, qué tipo de trabajos hacer, qué tareas, qué ejercicios, qué problemas son los más adecuados para que los alumnos se enfrenten con las ideas fundamentales del tema y salgan con alguna visión de lo que es ese tema, con alguna competencia, por decirlo de alguna manera, es más libre. Perdón. Tanto más Una libre. alarma. Tanto más libre que en el mismo grupo, por ejemplo, si alguien disiente con lo que el grupo quiere colectivamente que en ese proyecto de elección se haga, tiene el derecho de disentir y de en su clase hacer lo que quiera. Pero lo que sí es que si hizo lo que quiso, bueno, que lo traiga, que se reflexione, que se hable de cómo funcionó, cuáles fueron sus ventajas, sus desventajas. Es decir, en ese ámbito de libertad que tenés dentro de las 4 paredes de lo que te establece el currículum, podés hacerlo de distintas maneras. La comunidad puede trabajar esas distintas maneras, compararlas, discutirlas, reflexionarlas. Bueno, bien, clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo insisto bastante en el valor, en nuestra experiencia, o sea, más que insistir, estoy compartiendo que para empezar a amasar fue muy productivo poner sobre la mesa lo que estaba distante de la expectativa, antes que planificar, como que fue una puerta de entrada muy potente para empezar a discutir, ¿no? O sea, como algo, bueno, detrás de esta producción no hay bien o mal. Hay ideas, hay cosas con las que puedo interactuar, hay discusiones que puedo plantear,
todas cosas que son como, que fueron muy significativas. Nosotros trabajamos con maestros. Antes hemos trabajado con grupos de secundaria. Pero fueron como muy, muy significativas. Una sola cosita y te doy, Carmen. Yo creo, Fanny, que la fragmentación a la que vos temés es una fragmentación que lamentablemente ya está hecha. Digamos, nuestro sistema está tremendamente fragmentado social y culturalmente, ¿no? Es decir, bueno, digo, creo que ahí escapa al accionar de los profesores el sobreponerse a eso, ¿no? Las escuelas son muy distintas según las zonas, las regiones, los contextos, ¿no? Incluso, no hablo de pública y privada, dentro de lo público, sabemos. Y los contenidos curriculares pueden cambiar, pero alguien preguntaba ayer, era una secuencia para introducción a funciones, ¿y en qué año la dieron? Y en una escuela fue en primero, en otro en segundo y en otro en tercero, porque cada escuela entraba con funciones en un momento distinto, o sea que los contenidos están absolutamente volando por ahí. Yo quería, ahora, nada, no es una pregunta, tampoco es una gran reflexión, es como una observación, que es que las experiencias que nosotros de manera diversa venimos realizando de trabajo colaborativo en distintas versiones, variantes, de lo que yo conozco, son a pequeña escala. O sea, trabajamos con grupos. Por ahí, en el caso de Patri Primaria, el grupo de una escuela, en el caso nuestro, trabajamos con un grupo de profesores que se conforma con profesores de diferentes escuelas, pero siempre es una pequeña escala. Y vos estás hablando de una cosa a gran escala. O sea, entiendo que es para todo Israel, y que cada universidad trabaja con algún grupo de escuelas. Por ahí entendí mal, ¿no? Pero que cada universidad está trabajando con un grupo de escuelas, y que es una manera de cubrir a todas las escuelas. ¿Entendí bien eso? Que era una cosa así un poco. Entonces el problema de la gran escala es otro problema, y para mí es una pregunta que no tengo la menor idea de cómo llenarla, cómo serían estos dispositivos a gran escala, que se están haciendo, pero a cargo de los ministerios. Esto no quiere decir que sean ni buenos ni malos, pero ahí hay como una separación, me parece. Ayúdenme porque por ahí la estoy pifiando totalmente. Por ahí conozco solamente lo que tengo cerquita, entre acciones más a gran escala, ministeriales, con especialistas, por supuesto, y las acciones más de grupos de investigación o no sé qué, que son a pequeña escala. ¿Le estoy pifiando? Patri, Betty, los que saben de otras provincias, por ahí no es así en otros lados. No, ahora lo vemos, pero me interesa que Abraham hable de la escala, porque es un tema caro. Es un tema caro, sí, caro de querido, caro de que no, cuesta caro mucho. de no Carolina, sino un tema sí, que uno se le escapa siempre. Sí, se le claro. escapa siempre. Es un tema espinoso, Carmen, y te digo así, la gran escala es más una ambición y una aspiración que una realidad. Es decir, es como que es una meta de que cuando hagas un proyecto sea tan exitoso que la gran escala no pueda no adoptarlo, o el ministerio no pueda no impulsarlo, o no pueda no subvencionarlo. El proyecto que yo les describí acá no es a gran escala, es a mediana escala, porque trabajamos con 8 escuelas, y por otro lado, es un experimento piloto, porque como yo les decía, hay 3 niveles de aprendizaje. Estamos aprendiendo nosotros que coordinamos, están aprendiendo los líderes que hacen de intermediarios, y están aprendiendo los docentes en la escuela. O sea que es una especie de piloto para que al cabo de 3 o 4 años, primero, estas escuelas del proyecto piloto sigan implementando estas comunidades de alguna manera, apropiándonos en el sentido de dándoles autoría propia o como fuera, y en el sentido de que al estas escuelas haberlo adoptado, pueda haber otras en una escala mayor que se incorporen. Para lo cual necesitamos, ante todo,
ampliar el número de líderes locales, esa nueva profesión de la que les hablaba antes, para que ellos den el puntapié inicial en cuantos más lugares sea posibles. Y esos líderes intermediarios pueden estar en contacto con nosotros como recurso, nosotros como formadores de esos líderes. Es decir que la gran escala es, digamos, una etapa posterior de lo que uno quiere hacer. El trabajo en general de las universidades es poner en práctica un piloto, explorarlo y sacarle el jugo y estudiarlo con microscopio, hacer que de ese piloto los que salgan puedan seguir de alguna manera ejercitando lo que aprendieron, y que las experiencias de ese piloto sirvan para formar multiplicadores. No sé si es claro. Sí, sí, sí. Sí, es Ahora, claro. también la cuestión de escala también tiene que ver con números relativos y números absolutos. Nosotros estamos en un país pequeño, donde a lo mejor este país es como un distrito en Argentina, o como Claro. una pequeña provincia. O sea que la gran escala tiene que ver con el número absoluto de destinatarios finales a los que quieras alcanzar. No, pero es que pensé que así como ustedes hacían esto con 8 escuelas, cada universidad estaba haciendo esto con... Sí. Cada universidad tiene su libertad académica en sus departamentos de educación matemática para hacer comunidades o no comunidades. Por ejemplo, tengo un colega que estableció una comunidad donde trabaja con los docentes sobre mini proyectos de investigación. Es decir, los docentes les plantean preguntas que les interesaría tener respuestas para sus prácticas de aula, y él con ellos negocia cuál de esas preguntas puede transformarse en un trabajo de investigación donde se recogen datos y se sacan conclusiones, mini trabajo, para que ellos tengan un arma, digamos, de poder hacer mini experimentos de investigación y demás. Una comunidad diferente que plantea preguntas que sean investigables. Él les ayuda a coleccionar datos y a analizar datos de una manera semi-académica, digamos, con orientación práctica. Esa es una comunidad. Otra comunidad habla de incorporar tareas de, no sé cómo se dice en castellano, literacy, de la parte aplicada de las matemáticas, estilo PISA, por ejemplo. Cómo esas preguntas, que son preguntas de matemáticas aplicadas, se pueden incorporar a un currículum de matemáticas. Trabajan eso, para mí me parece esotérico y muy local. ¿Eso es la palabra literacy en inglés? Literacy es alfabetización, digamos, ¿no? Okay. Pero mathematical literacy es como alfabetización matemática, que el significado que le da la PISA es que tengas elementos matemáticos para enfrentarte con problemas de la realidad o del mundo cotidiano o de la física o de lo que fuera, o de la economía. Es una comunidad que está trabajando ese tema, o sea que hay grupos que hacen cosas distintas. Claro. Pero en conjunto es una gran escala, si uno mira las acciones de todas las universidades que están... Igual me gustó lo de mediana escala, me quedo con eso, ya hasta mediana escala ya es un paso importante. Vamos por ahí. Ni mini ni macro, meso. Claro. Bueno, a ver, estamos hace 2 horas. Estamos llegando a las 8, estamos todos acá re atentos y prendidos a la discusión, pero creo que tenemos que liberarlo a Adrián porque... no lo puedo creer. Abraham. ¿Pero por qué me pasa esto? Yo no entiendo, estoy enojada. Sí, yo quiero aprovechar para agradecerte tus primeras fotos, las fotos que mostraste al principio. La verdad que venía re cansada y me sirvieron para relajar un poco la mente. Y digo, bueno, a ver, ¿de qué nos va a hablar muy este amoroso. señor? Sí, muy ¿de qué amoroso. nos va a hablar este señor que empieza con estas imágenes tan bellas? Así que me predispusiste re bien para ver. Además, ¿qué hora es ahora?
Abraham, La una. en, Sí. en tu casa, claro. Es La 1 de una, la pero mañana. estoy con toda la adrenalina puesta, no sé si me voy a poder dormir. Ah, ¿vos la querés seguir? Dale, la seguimos. Creo que bueno, nos quedamos con muchas preguntas y ganas de seguirla realmente, Sí, ¿no? sí. O sea, creo que el tema da para un montón y para intercambiar en algún momento discusiones concretas de un lado y de otro. O sea, creo que es muy potente todo lo que trajiste. No, todas y todos nos quedamos pensando cosas. No sé si alguien quiere decir algo más. Una última cosita que quería comentarles, si el COVID lo permite, tenemos planeado para abril una clase pública. Es decir, traer dos escuelas, dos clases a un escenario de un teatro y presentar ante un público de docentes de todas las comunidades y colegas de otras universidades una clase que fue planeada colectivamente. Es decir, al principio la persona que va a dar la clase va a contar al público, los alumnos todavía no están, el proceso de planificación y los objetivos que quiere presentar en la clase. Se invita a los alumnos al escenario, se da la clase, los alumnos se van y se comenta después, primero el maestro comenta qué es lo que, cómo le fue, cómo piensa él, y da al público capacidad de preguntar y comentar y responder, y entonces la clase se vuelve totalmente transparente y el proceso de planificación cobra vida en frente de una audiencia. Espero que funcione bien, es una aventura que puede irse al tacho o puede ser exitosa, veremos. ¿Y la vamos a poder ver? A lo mejor sí, es en hebreo todo, ¿no? Ah, claro. No, digo, ¿se va a transmitir? ¿Se va a transmitir? ¿Cómo se van a manejar con el tema de los chicos y las imágenes? Digamos, ¿cómo van a poder manejar el tema de las imágenes y los jóvenes? Es todo un proceso de pedir autorización a los padres, a los chicos. Vienen con la profesora de su clase, o sea que no es que están en un ambiente conocido, digamos, y saben que vienen a una clase pública. Pero por otro lado está el aura ese de que van a una universidad y que van a estar en un escenario y que, Claro. y que sé cuánto, así que la ansiedad más grande la tienen los docentes más que los chicos. Claro. Y Pero sí, hay todo un proceso de exposición a full, ¿no? Totalmente. Mamita. La logística es que la cámara vaya siguiendo a los alumnos, que haya un camarógrafo que cuando los alumnos trabajan, vaya siguiéndolos, que haya otra cámara sobre el pizarrón, es decir, toda una logística. Bueno, después contanos. Sí, cómo no. Espero que el COVID nos permita hacerlo. Bueno, nos despedimos, ¿no? Aplauso a full. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Abraham, en serio, sí. Un placer. Hay que irse, ¿no?